Según la historia oficial, Dolphy, lo llamaremos así por las restricciones de YouTube, con las tropas soviéticas soplándole las orejas, sabiendo que Alemania iba a caer, desde el 22 de abril de 1945 ya se mostraba más relajado, porque había tomado la resolución de poner fin a su vida junto a Eva, su pareja. Eso mismo anunció a todos los que estaban en el escondite en Berlín, a 15 metros bajo tierra, y permitió que la mayoría escapara. El 29 de abril contrae matrimonio con Eva, y el 30 se despide oficialmente de los demás habitantes del escondite. Luego del saludo, recorrieron algunas habitaciones, despidiéndose de otras personas para ir después a su habitación privada. Allí, Dolph se disparó y Eva ingirió una dosis de veneno. Luego, los cuerpos fueron incinerados. Como dije anteriormente, esta es la versión oficial de la historia. Pero lo que no sabe la mayoría de la gente es que hasta la fecha en que esa versión oficial salió a la luz, el dato que se manejaba era que Dolph había escapado, pues no se había encontrado evidencia alguna de su paso a mejor vida. Como analizaremos en este video, siguiendo al libro que vemos en pantalla de Abel Basti, hasta ese momento eran los soviéticos los que sospechaban no solamente de que Dolph aún estaba con vida, sino que los Estados Unidos e Inglaterra lo habían ayudado a escapar. Analizaremos la historia oficial y también reconstruiremos la crónica del posible arribo de Adolf a la Argentina, basado en documentos desclasificados del FBI y la Armada Argentina, como así también testimonios, entre ellos de testigos del litoral patagónico argentino. Y es que quizás detrás de cámaras se estaba planeando entre alemanes, norteamericanos y británicos una de las farsas más impresionantes de la historia, que implicaba no solo detener el avance del comunismo, sino también obtener, por un lado, una ayudita para la terminación de la fabricación del dispositivo que despedazaría a Japón, por otro lado, realizar la fuga de cerebros del partido de Dolph hacia otros países y, obviamente, llenarse los bolsillos de dinero y poder antes y después de la segunda gran contienda. Sin embargo, desde muy chicos se nos enseñó que los partidarios de Dolph y los norteamericanos eran enemigos, y que aquel, manteniendo su honor, acabó voluntariamente con su vida el 30 de abril de 1945 a las 15:30 horas. Hoy vamos a ver, como es costumbre de este canal, una versión muy distinta de la historia, porque si hay algo que no podemos es conformarnos con la historia oficial. Mi nombre es Maxi y esto es Expartax. Bienvenidos nuevamente a este canal de investigaciones, historicismos, filosofías, pensamientos y sobre todo de grandes dudas. Bienvenidos a Expartax. Todos debemos preguntarnos alguna vez en la vida: ¿qué es la historia oficial? ¿Quién la escribe? ¿Por qué nos la imponen? El mayor de inteligencia británico Hugh Trevor Roper fue a quien se le ordenó, en 1945, investigar si Dolph realmente se habría quitado o no la vida. Como resultado de tal labor, aquel expidió un informe que aseguró que éste, a pesar de los consejos de sus subordinados de que escape, se habría quitado la vida en el escondite en Berlín. Las fuentes de tales informes fueron los relatos de algunos nazis que vivieron en el escondite esas horas y la información aportada por otros testimonios durante el juicio de Nuremberg. Con ese trabajo y nueva información, Trevor Roper escribió luego en 1946 el libro Los últimos días de Hitler. Pero para muchos investigadores, esa historia oficial no significó la verdad absoluta, por lo que comenzaron a dudar de hechos llamativos y a realizarse preguntas. Por ejemplo, 1. Lo casualmente desprotegida que quedó militarmente Berlín cuando se supo que los aliados avanzarían sobre ella. Estados Unidos dejó intencionalmente que la Unión Soviética llegue primero al escondite. 2. Aviadores y políticos nazis llegaron en distintos viajes en abril al escondite para hablar con Dolph. A las pocas horas se fueron. ¿Viajes tan peligrosos para hablar con Dolph unas pocas horas? ¿Solamente para eso? ¿O para preparar el gran escape? ¿Se fue la pareja en alguno de esos vuelos? 3. En una reunión por su cumpleaños número 56 en el escondite, Dolph informó su renuncia a la conducción de la contienda, delegando tal tarea en sus subordinados. ¿No es lógico que delegara tal tarea si es que tenía pensado escapar? El adiós oficial. Supuestamente, una vez que la pareja saludó a todos los presentes en el escondite,
como vimos anteriormente, se retiraron a sus aposentos, donde, fuera de él, montó guardia un coronel, hasta que un jerarca nazi ordenó despejar el área y mandó a trabar todas las puertas que daban al jardín, donde luego se encendería una enigmática hoguera, una pira funeraria. Luego de que supuestamente la mujer de ese jerarca intentara entrar en la habitación de la pareja y Dolph le dijera que no quedaba otra salida que terminar con sus vidas, a los 5 minutos se escuchó un disparo. Luego entraron a la habitación los subordinados del mismo, encontrándolo a él con el rostro lleno de sangre y a ella tendida en el diván con mucho olor a cianuro. 2 hombres de la SS envolvieron el cuerpo de Dolph con una manta y lo llevaron al jardín junto al cuerpo de su esposa, donde prendieron fuego a ambos. En un cráter que dejó una explosión, fueron enterrados los cuerpos incinerados. La noticia. Como dijimos anteriormente, según la historia oficial, Dolph se quitó la vida en el escondite el 30 de abril de 1945. Horas después, se enviaron 2 telegramas informándole de su designación al sucesor de Dolph, pero llamativamente nada dice de la muerte de aquel. Recién al día siguiente se informó al sucesor sobre ese evento. ¿Por qué se enviaron esos 2 telegramas sin comunicar esa novedad? ¿Y por qué se esperaron 24 horas para enviar la información más importante de todas? No solo eso es lo llamativo, sino también que en ese tercer comunicado no se menciona al suicidio, sino simplemente se indica que el Führer murió ayer a las 15:30 horas. Una vez asumido el poder, el sucesor dio a conocer la noticia al mundo del final de Dolph, pero, nuevamente, no se habló de suicidio, sino que textualmente dijo: el Führer ha encontrado la muerte de los héroes, luchando hasta su último aliento. El 2 de mayo, y ya con las tropas soviéticas encima, Alemania firmó la rendición en Berlín. Y durante esas primeras horas, la agencia oficial soviética ya contaba con información sobre lo que se encontró dentro del escondite, por lo que contestó el comunicado del sucesor de Dolph, cuestionando la veracidad de su contenido, diciendo: este anuncio no es más que uno de los trucos corrientes de los fascistas. Al hacer correr la noticia de la muerte de Hitler, los fascistas alemanes esperan evidentemente preparar la posibilidad de que desaparezca del escenario y pase a una existencia ilegal, clandestina. La designación del sucesor de Dolph encierra un dato muy importante a tener en cuenta. Aquel era jefe de la Armada y experto en submarinos, precisamente el vehículo por medio del cual podría escapar Dolph. Es decir, cuando se activó el programa de escape, el nuevo líder detentaba todo el poder para hacer más fácil ese plan por medio de los sumergibles. Los cuerpos. Stalin, líder de la Unión Soviética por esos años, pedía la captura con o sin vida de Dolph. En su tarea de inspeccionar cada centímetro del escondite, los soviéticos se toparon nada más y nada menos que con algunos de los tantos dobles de Dolph. Pero ese tema lo hablaremos más adelante. Mientras rastrillaban, también entrevistaban a sobrevivientes alemanes, entre ellos al médico alemán Fritzsche, quien declaró que Dolph se habría suicidado. Era la primera vez que se divulgaba esta causa como la causa de la muerte de Dolph. El mismo 2 de mayo, el entonces presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, declaró que Hitler estaba realmente muerto. A las consultas de los entrevistadores sobre la causa de su muerte, el presidente afirmó que no estaba al tanto. Y respecto a las fuentes de información, él mismo no las quiso dar. Entonces, ¿es probable que los norteamericanos escondieran algo respecto a una posible fuga de Dolph? Días posteriores, en uno de los rastrillajes efectuados por los soviéticos, se encuentra a un varón y a una mujer apenas enterrados, semi-quemados, los cuales fueron verificados y vueltos a enterrar, debido a que se creía que ya se había hallado anteriormente el cuerpo de Dolph. Pero como al poco tiempo se tuvo la certeza de que aquel no era el cuerpo del mismo, se volvieron a desenterrar estos cuerpos. Se hicieron ir a guardias alemanes para que los identificasen, afirmando los mismos que se trataban de Dolph y su esposa. Pero en el informe de los soviéticos no se especifica que los cuerpos sean de ellos, aunque sobre la base de este hallazgo, posteriormente se crearía la fábula del suicidio. Los submarinos. El 9 de mayo los alemanes se rindieron definitivamente. Mientras Alemania se rendía, el líder reemplazante de Dolph
ordena formalmente la suspensión de actividades a los submarinos, pero los que zarparon antes de esa directiva continuaron cumpliendo tareas secretas hasta varios meses después de esa orden. Decían las noticias británicas al respecto que docenas de submarinos alemanes que zarparon de sus bases poco antes del armisticio no han aparecido todavía. Es posible que hayan sido utilizadas como embarcaciones de escape. Contradicciones oficiales. En esos momentos, el poder político soviético dudaba de cierta coalición entre los gobiernos norteamericanos y británicos con respecto a los nazis. Y es que la Unión Soviética jugaba una carrera contra Norteamérica e Inglaterra en el intento de quedarse con científicos y tecnología nazi. Pero los primeros parecieron ganarles de mano. Fue entonces cuando los soviéticos comenzaron a vociferar que Dolph estaba escondido con la ayuda de Londres. A su vez, se venía acercando la fecha en que se llevaría a cabo el juicio contra los criminales de guerra nazis, es decir, el juicio de Nuremberg. Y al parecer, a muchos sectores del poder le convenía que Dolph no fuese juzgado en ausencia. Sería mucho más beneficioso tenerlo por fallecido, pues así no tendría condena ni orden de captura, lo que implicaba además que se disiparan las dudas sobre la supuesta coalición entre Dolph y los gobiernos de los Estados Unidos e Inglaterra. ¿Cuál era la mejor forma para estos gobiernos de probar que no eran ciertas las acusaciones de los soviéticos? Pues la mejor forma de probar era que Dolph se había quitado la vida. De esa forma, se liberaban de las imputaciones. Con esa finalidad, el gobierno inglés ordenó a uno de sus hombres de inteligencia militar, Hugh Trevor Roper, que realizara una investigación para determinar cómo había sido el final de Dolph. En apenas 7 semanas realizó su labor investigativa, un tiempo muy pequeño considerando un tema tan trascendente. El trabajo de Trevor, que se dio a conocer en noviembre de 1945, sentenció, como dijimos al principio de este video, que la verdad sea la siguiente: Dolph se quitó la vida voluntariamente. Muchos libros posteriores a su investigación reforzaron esta idea, pero en realidad el trabajo testimonial de Trevor constaba de muchas inconsistencias y contradicciones, pues no solamente la mayoría de las personas entrevistadas no habían visto los cuerpos de Dolph y Eva, sino que además muchos difieren sobre el lugar donde Dolph se había efectuado el disparo, dónde se habrían encontrado los cuerpos, la manera en que perecieron, la fecha de tal evento y la incineración de los cuerpos, entre otras cosas. Además, ningún testigo directo estuvo presente en el momento del supuesto disparo y, más aún, muchos de los que declararon ni siquiera fueron testigos presenciales de los otros eventos, por lo que, está de más decir, sus dichos no tienen fuerza para crear verdad, por lo que declarar como fallecido a alguien en base a pruebas incompletas e inconsistentes sería inadmisible. Pero, como veremos enseguida, poco importó este concepto legal. Es posible entonces, en base a estas apreciaciones, que se podría tratar de que los supuestos testigos hayan sido preparados para decir que Dolph se quitó la vida, cuando en realidad estaban escondiendo su fuga, o bien el escape ya se haya organizado a la forma de compartimientos estancos, es decir, cada grupo que trabajó en el plan no tenía idea de la tarea de los demás grupos. Lo cierto es que Trevor llegó a su conclusión en muy poco tiempo y sin una pericia adecuada del lugar de los hechos, que además no se encontraba correctamente resguardado como para poder proteger eventuales pruebas o evidencias. Gracias al informe de Trevor, y a pesar de que existieron datos que contradecían esas apreciaciones, como el informe Nordon, Dolph fue excluido del juicio al aceptarse que había fallecido, por lo que no había motivos para ordenar su detención. Un dato de color respecto a este autor. En 1983 se anunció el descubrimiento de los diarios personales de Dolph y citaron a Trevor para autentificarlos. Este afirmó que eran auténticos, pero una pericia posterior probó la falsedad de los mismos. Trevor tuvo que salir a pedir disculpas. Y eso no es nada. Trevor Roper colaboraba en The Sunday Times, diario que había obtenido la exclusiva para publicar los diarios de Dolph en inglés. Los dobles de Dolph. No era novedad el conocimiento de que Dolph tenía sus dobles. Los mismos solían cubrirlo en los actos en los cuales él no tenía que dar discursos,
y más aún después del atentado que sufrió en 1944, más conocido como Operación Valquiria. Ellos habían sido entrenados y hasta modificados sus dentaduras y sus cuerpos. Así, uno de ellos podía servir de su reemplazo esos últimos días en el escondite y hasta sacrificarse por aquel. Y es que si bien no se sabe con precisión la fecha de ese cambio de Dolph por un doble, lo cierto es que los habitantes del escondite comenzaron a notar actitudes raras de Dolph, lo que demostraría ese reemplazo. Además de que, como dijimos anteriormente, muchos dobles de Dolph llegaron incluso a someterse quirúrgicamente, el autor cree que se hizo gran hincapié en la dentadura de los mismos para que las mismas sean idénticas a la de Dolph. De hecho, uno de los soviéticos que vio el cuerpo de uno de los dobles dijo que se le habían salido los dientes y los tenía puestos junto a la cabeza. El viaje. Como dijimos anteriormente, y este es un hecho que hasta la misma historia oficial lo admite, durante las últimas semanas de abril de 1945 entraban y salían aviones de Berlín sin que se sepa cuántos ni quiénes se fugaban en esos viajes. Según el autor, Dolph se alejó de Berlín engañando al resto del mundo con su supuesta muerte, creando el misterio más grande de la historia. Las pruebas más importantes con las cuales crea esta hipótesis son no solamente documentaciones, sino las declaraciones de testigos que supuestamente vieron a Dolph después de su supuesto final, la declaración judicial de otro testigo, quien aseveró que él llevó personalmente a Dolph y a Eva a Dinamarca, y las declaraciones realizadas por un jerarca nazi a la CIA. El trayecto hipotético sobre la huida de Dolph sería el siguiente. Luego de dejar a su doble en el escondite, habría salido de Berlín en helicóptero, rumbo a Austria, y desde allí en avión hacia España, más precisamente Barcelona, llegando luego a su destino final en julio de 1945, Argentina. La ayuda de Estados Unidos. Mientras Alemania se encontraba siendo invadida, raramente la flota norteamericana recibía órdenes de retirar sus unidades en el Atlántico Sur. En esos momentos, se dijo que tal orden era a fin de defender el hemisferio norte de Estados Unidos debido a la inminencia de un supuesto ataque. Cumplimentada esta maniobra, quedó despejada la vía de escape hacia Sudamérica por parte de submarinos alemanes. El principal U-Boot llevaría a Dolph hacia la Argentina. Los submarinos alemanes que escaparon llegaron a tener comunicación con la Armada de Estados Unidos. Esta prueba de una posible connivencia entre ambos fue captada por el servicio secreto inglés. De esta manera, el doble discurso de Estados Unidos era evidente. Se libraba del nazismo en Alemania, pero por otro lado, ayudaba a sus altos mandos a escapar. Dudosos submarinos. Mientras la sensación de un escape de Dolph tenía a medio mundo en intriga, nada más y nada menos que en las costas de Mar del Plata, Argentina, emergió un submarino alemán U-530 el 10 de julio de 1945. Una vez en la superficie, sus tripulantes manifestaron que se rendían debido a que no podían seguir navegando por problemas de motor en la nave, además de que no tenían más combustible. Debido a algunas irregularidades, como ser la falta de un bote salvavidas que daba a pensar en un desembarco previo, no se tardó en suponer que los fugitivos podrían ser jerarcas nazis que buscaban refugio en la clandestinidad, sobre todo porque sus tripulantes habían destrozado sus documentaciones y además faltaban los diarios de viaje. Sin embargo, el gobierno argentino creyó las manifestaciones de los alemanes de que no había ningún jerarca nazi en la nave y de que no habían efectuado desembarcos previos. Pero entonces, ¿qué hicieron 4 meses y medio navegando? Mientras tanto, existían comentarios de que había más submarinos atracando en las costas argentinas, por lo que el mundo comenzó a prestar atención a este extraño suceso, además de que se generaron hipótesis sobre la presencia del matrimonio fugitivo en la Patagonia argentina. En esos momentos, la Armada Argentina contaba con una interna muy dividida entre los que apoyaban al nazismo y por ende la recepción de los alemanes en fuga, y por otro lado, los que apoyaban a los norteamericanos y por ende pretendían atacarlos y capturar sus navíos. Según el autor, la Argentina finalmente entró en guerra contra el Eje debido a una presión de las demás naciones americanas, bajo pena de no ser aceptada en la ONU, pero en la realidad, el gobierno argentino, que tenía a Farrell de presidente y a Perón de ministro de guerra,
pretendía la recepción de los nazis en fuga. Y este actuar argentino no era para nada una excepción. Fueron muchos los países que recibieron cerebros alemanes luego de terminada la Segunda Gran Contienda, sobre todo los norteamericanos, a quienes no le venía para nada mal la llegada de una impresionante tecnología bélica y la recepción de militares preparados ideológicamente para luchar contra el comunismo soviético. Y es que quizás de un momento a otro ya no importaría ese refugiado anónimo de curiosos bigotes, sino que tendría más relevancia aún un conflicto que marcaría el rumbo del mundo en los próximos años, la Guerra Fría. Un fin ideal. Una vez que Dolf puso pie en suelo argentino, fue trasladado de inmediato a una estancia alemana llamada San Ramón, al sur de Bariloche. Unos meses después, se mudaría a la residencia Inalco, a solo 90 kilómetros de distancia, uno de los lugares más hermosos del mundo. Este gran escape, revelado por documentación encontrada por los aliados, contempla no solo la huida de Dolf, sino de tecnología, capital y hombres útiles a diversas partes del mundo, por medio de un procedimiento denominado Regentropfen, que, traducido, significa gotas de lluvia. Un año después de haber terminado la guerra, los Estados Unidos dieron a conocer un informe donde se indicaba la transferencia de los bienes de los nazis al exterior, en el cual personas a sus servicios montaron empresas y abrieron cuentas bancarias secretas. De este modo, los alemanes crearon en el mundo 750 sociedades. Al final del video, volveremos con este tema. Abel Basti relató en una entrevista realizada por Clarín que Hitler murió en 1971 y Eva lo sobrevivió. Tras la muerte del jefe nazi, ella vivió un tiempo en Bariloche y luego en Buenos Aires. En los años 80, Larry Burns, un funcionario norteamericano, públicamente dijo que ella estaba viviendo en Argentina y que los Estados Unidos tenían la seguridad de que el suicidio de Hitler y su amante había sido un fraude armado por los nazis. Hasta los años 90, Eva estaba viva, viviendo en Recoleta. Un amor secreto. Dolf, desde sus inicios en los años 30, ya recibía importante ayuda económica de empresarios y políticos de Estados Unidos y otros países para sus campañas políticas. Para la derecha internacional, la asunción de este hombre de bigotes recortados era sinónimo del freno contra el avance comunista soviético. Para entender un poco lo que significó Dolf internacionalmente en esas épocas, en 1938 él mismo fue elegido por la revista Time como el hombre del año. Durante todo el mandato de Dolf y quizás incluso durante la Segunda Gran Contienda, los acuerdos millonarios entre norteamericanos y nazis siguieron en pie. Nos dice el autor al respecto. La no difusión y destrucción de esas pruebas lapidarias formó parte del acuerdo que daría inmunidad a los nazis después del conflicto. Y es que los norteamericanos frenaron el avance de sus tropas para que sean los soviéticos los primeros en llegar al escondite, y de esa manera no solamente se posibilitaba la fuga de los alemanes, sino que todas las dudas acerca de lo ocurrido en el escondite recaerían sobre los soviéticos. Por otro lado, Dolf pretendió, y efectivamente lo logró, establecer un quiebre entre las dos potencias aliadas del momento, Estados Unidos y la Unión Soviética. Eso le facilitaría negociar la paz con el primero, pero solo iba a lograr eso con su muerte. Esta idea, la de crear la hipótesis de su propia muerte, trascendió por primera vez en las cárceles rusas a partir del testimonio de un prisionero alemán del círculo íntimo de Dolf. Un dato muy llamativo sobre la supuesta huida que no es mencionada en la historia oficial. En 1945, la revista Time Magazine publicó un artículo donde contaban que se había encontrado un escondite secreto en el cuarto de Dolf. En el escondite, que llevaba por túneles hacia una línea de subte. Un final bomba. Si hasta aquí los desconocedores de toda esta historia se sintieron sorprendidos, lo que narraré a continuación los dejará atónitos. Ya casi al final de la guerra, se había paralizado por parte de los Estados Unidos la suspensión del proyecto de fabricación de la gran bomba, entre otras cosas, porque no había suficiente uranio enriquecido y no se encontró el método correcto para hacer implotar el plutonio 239.
Estancado en esos problemas, los científicos estadounidenses necesitaban ayuda y al parecer esa asistencia vino del otro lado del Océano Atlántico. Días después de la rendición alemana, llega a Estados Unidos un submarino U-234 que, en principio, estaba dirigido a Japón. Este submarino transportaba grandes innovaciones tecnológicas y, entre estas, adivinen qué, uranio y científicos alemanes, los cuales fueron trasladados inmediatamente a Los Álamos, donde se desarrollaba el Proyecto Manhattan. Los norteamericanos ahora tendrían su uranio y a unos científicos locos que le darían la clave para hacer detonar la bomba de plutonio. Fusibles infrarrojos, los cuales también habían traído en el submarino. Estos datos recién fueron desclasificados en 1983 por parte de los Estados Unidos. El mismo Oppenheimer había dicho, luego de que Japón se rindió, que se había utilizado una bomba que los alemanes ya habían probado y que no había nada que investigar, solo usarla. El plan de escape. El 10 de agosto de 1944, en Estrasburgo, se reunieron altas personalidades nazis para decidir cómo continuarían sus actividades una vez caída Alemania. La nueva estrategia consistiría en reemplazar las armas por una red financiera mundial, dice una parte del acta de la reunión. Algunos miembros serán condenados, por lo que han de tomarse medidas para colocar jefes menos destacados como peritos técnicos en varias empresas alemanas clave. El partido está dispuesto a suministrar grandes sumas de dinero a aquellos industriales que contribuyan. Estas medidas finalmente se cumplieron. Empresarios colocaron sus compañías en el extranjero, como ser Siemens, Volkswagen, BMW, entre otras. También se transfirieron fondos, haciéndose pasar los mismos por negocios legítimos a cuentas bancarias secretas y a empresas españolas, turcas y latinoamericanas. Como dato interesante, los alemanes importados por los Estados Unidos fueron útiles para la preparación doctrinaria, ideológica y militar contra el comunismo. Con la ayuda de ellos, los norteamericanos instalaron dictaduras en diferentes naciones y moverían los hilos del poder mundial para combatir a los soviéticos. Luego, se reemplazarían estas dictaduras por democracias débiles, con gobiernos corruptos y economías endeudadas, fáciles de hacer caer con medidas financieras acordadas por la banca internacional. Con todo esto que analizamos, no podemos dejar de ver que en realidad se llevó a cabo todo un plan de traición contra todas esas personas que dieron la vida por un ideal que consideraban justo, que pensaron que combatían el mal. Pero en el poder no existe el bien ni existe el mal, existe solo eso, el poder. Lo peor de todo es que muchos de los que invirtieron e idearon este plan de posguerra y sus familias herederas son hoy en día honrados y respetados. Ese hombre de raros bigotes que hoy en día ya debería estar definitivamente bajo tierra se salió lamentablemente con la suya.